Por ejemplo, cuando uno juega en estos columpios, sí, columpios, o cuando uno tiene una masa, coloca un resorte, sí, un resorte y comienza a oscilar, o cuando va al gimnasio y empieza a hacer esas series que el instructor te da. Todos esos movimientos tienen tres características principales, ¿no? Primero, cada movimiento armónico, por ejemplo, vamos a dar como ejemplo la serie de ejercicios que le da tu instructor. Cada movimiento tiene una frecuencia diferente. Una persona puede hacer con una frecuencia, otra persona puede hacer más rápido, otra persona puede hacer mucho más rápido, mucho más lento. Entonces tú caracterizas tu movimiento armónico con la frecuencia. Tiene amplitud. Tú puedes, la amplitud que tú le das a tu movimiento armónico puede ser mayor o menor que otra persona. Entonces también eso te caracteriza el movimiento armónico. Y se propaga en el tiempo. Tú puedes quedarte el tiempo que tú quieras haciendo, otra persona se puede quedar otro tiempo diferente haciendo el ejercicio. Entonces ese movimiento armónico se propaga en el tiempo, ¿no? Infinitamente. Ahora, ¿qué se necesita para que un movimiento armónico sea una onda y se propague en el espacio, ¿no? Entonces, una onda es un movimiento armónico, ¿cierto?, que se propaga en el espacio. Por simplicidad voy a hablar solamente de ondas. En este slide voy a hablar de ondas que se propagan en una dimensión. Vamos a suponer el eje X. Entonces, en la primera parte, en la figura de arriba, tengo una cuerda, doy un impulso y el impulso viaja con una velocidad, ¿cierto? O si continúo dando impulsos, entonces voy a tener una onda. Es un movimiento armónico porque tiene amplitud, tiene frecuencia, se propaga en el tiempo y además se propaga en una dirección, en este caso en el eje X. Aparte de tener frecuencia, de propagarse en el tiempo, las ondas tienen dos características importantes más, que es la amplitud, que sería el tamaño de la perturbación, el tamaño máximo de la perturbación que uno da, y se propaga también en el espacio. Y tiene otra característica que es la longitud de onda. Entonces toda onda tiene todas esas características. Ejemplos de ondas. Las ondas, bueno, antes la conclusión de qué son las ondas, ¿cierto? En física decimos que las ondas son entes matemáticos que satisfacen esa ecuación llamada ecuación de onda, ¿cierto? Y en la naturaleza se encuentran varias soluciones a esta ecuación. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es las ondas en la guitarra. Cuando uno toca una guitarra, uno hace vibrar la cuerda y uno tiene una onda en una dimensión, o en una dimensión espacial, ¿no? La cuerda vibra y me genera el sonido. Entonces, las ondas en las cuerdas, ellas necesitan, en este caso, a la cuerda para propagarse. Si no existiera la cuerda, no existirían esas ondas sobre la cuerda, o las cuerdas de la guitarra. Ellas son transversales en el sentido de que la vibración que yo doy para que se genere la onda es ortogonal a la dirección de la propagación de la onda, ¿no? Entonces, para que la onda se propague en la dirección de la cuerda, yo tengo que perturbarla ortogonalmente a ella. En ese sentido son transversales. Y se propagan, decimos que se propagan en una dimensión, pero si consideramos el tiempo, en realidad se propagan en dos dimensiones, ¿cierto? En el tiempo varían, duran un intervalo de tiempo y se propagan en una dimensión espacial. Las ondas en el agua, de la misma forma, necesitan el agua para propagarse. Si no existiera agua, las ondas en el agua, en la superficie del agua, no existirían. Ellas son también transversales porque la perturbación es ortogonal a la superficie del agua, perpendicular a la superficie del agua, y se propagan en dos dimensiones, ¿no? O si nosotros queremos, en tres dimensiones, en el tiempo, y dos dimensiones que describirían la superficie del agua. Ondas en tres dimensiones. El mejor ejemplo de ondas en tres dimensiones son las ondas de presión, o son las ondas de sonido.
Las ondas de sonido, ellas son, a diferencia que las otras ondas que son transversales, son longitudinales. En el caso de las ondas de sonido, ellas, la perturbación se da en la misma dirección de propagación de las ondas. Ustedes pueden imaginar eso, por ejemplo, ponen un resorte y ustedes hacen la perturbación, y la perturbación, la onda generada, la onda longitudinal generada en el resorte, viaja en la misma dirección de la perturbación que ustedes le dieron. ¿Okay? La existencia de las ondas sonoras, bueno, confirmadas, si no nos estarían escuchando. Cada persona es un detector de onda sonora, cada persona es un emisor de onda sonora. Las ondas sonoras necesitan, o las ondas de presión necesitan un medio para propagarse. Si no existiera aire o si no existiera un medio material, ellas no se propagarían. Por eso en el espacio exterior el sonido no se propaga. Se propaga mucho más difícilmente, es casi vacío. Entonces tenemos estos tres ejemplos de tipos de onda que necesitan, la característica común a los tres es de que los tres necesitan un medio material para propagarse. Necesitan en el primer caso la cuerda, en el segundo caso el agua y en el tercer caso el aire u otro medio. Entonces las ondas mecánicas, por eso se clasifican ese tipo de ondas como ondas mecánicas, son aquellas que necesitan un medio mecánico para propagarse. Ustedes tienen eso en física 1, física 2. Pero la pregunta es, bueno, si existen ondas que se propagan en un medio, existirán, o que se propagan en un medio material, existirán ondas que se propagan en el vacío. La respuesta es sí. En 1870 Maxwell respondió a esa pregunta, y las ondas que se propagan en el vacío sin un medio material son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son transversales porque las perturbaciones del campo eléctrico y del campo magnético son ortogonales a la dirección de propagación de la onda. Pero en realidad las ondas electromagnéticas son perturbaciones no de un medio material, sino de un medio medio al que llamamos campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, manipulando las ecuaciones de Maxwell, uno puede llegar a que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen estas dos ecuaciones, que son las ondas electromagnéticas. Como estamos seguros de que existen las ondas electromagnéticas, porque ustedes tienen un detector de ondas electromagnéticas, que es su celular, y cualquier antena te genera ondas electromagnéticas. Entonces eso está totalmente comprobado, observado experimentalmente ahora. Okay, entonces ya sabemos qué son ondas. Ondas son perturbaciones de un medio o de un campo, en este caso electromagnético. Entonces, las ondas electromagnéticas, las ondas gravitacionales son perturbaciones de algún campo o algún medio, ¿cierto? En este caso, las ondas gravitacionales son perturbaciones del campo gravitacional. Pero ¿cómo yo puedo entender perturbaciones o vibraciones del campo gravitacional si en la secundaria yo aprendí que la fuerza gravitacional aparece cuando dos cuerpos se atraen uno contra el otro con esa fuerza? ¿Cómo puedo imaginar que esa fuerza sí me va a generar ondas, perturbaciones? Los cuerpos no se mueven. Tengo dos cuerpos, la luna y el sol, no se están moviendo, no están vibrando, no están causando esa vibración, ¿no? Sin embargo, los dos sufren fuerza gravitacional. Entonces, ¿cómo yo puedo entender, cómo puedo extender la idea de ondas a la gravedad, a la gravitación? Para entender eso, nosotros tenemos que salir de la física newtoniana y tenemos que ir a lo que se llama la teoría de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad es una otra forma, no es la única, pero es una otra forma de entender la gravedad, de interpretar la gravedad. Entonces uno puede interpretar la gravedad de esas dos formas, mediante la gravitación newtoniana o mediante la gravitación einsteiniana. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos la interacción gravitacional usando la física newtoniana? Entonces decimos que la Tierra gira en torno del Sol porque existe una fuerza que el Sol genera y que atrae a la Tierra, y por eso ella tiene
su trayectoria. En el caso de la física newtoniana, la fuerza es un ente importante y entonces la fuerza gravitacional está representada por fuerzas o por campos. Básicamente es la fuerza. En el caso de las ecuaciones de Einstein, o en el caso, disculpa, de la gravitación einsteiniana, es diferente. Uno ya se olvida del concepto de fuerza y lo que hace es asociar la gravitación a la curvatura de un espacio-tiempo. ¿Okay? Vamos a parar por ahí y vamos a entender qué es un espacio-tiempo. El espacio-tiempo, cualquier punto del universo, cualquier punto, ustedes imaginan cualquier punto, a ese punto ustedes van a poder asociar una longitud, un ancho, un largo, un alto y un tiempo. Entonces son 4 números que te van a describir cualquier punto del universo, cualquier punto. Ustedes se van a pensar. Ese conjunto de puntos me representa a lo que se llama el espacio-tiempo. ¿Okay? Ahora, yo puedo representar la evolución de un cuerpo dentro de ese conjunto de puntos, de ese espacio-tiempo. Por ejemplo, si yo coloco en la mesa un pulmón azul y lo dejo infinitamente por miles y miles de años. Si yo hago un gráfico tiempo, posición, entonces el pulmón azul va a tener esa trayectoria en el tiempo. ¿Cierto? Si yo dejo un pulmón rojo, igual va a tener esa trayectoria. Si yo tengo un cuerpo que se mueve, de alguna forma va a describir una curva diferente a esa de aquí. Entonces yo puedo representar en ese conjunto de 4 puntos, en ese conjunto formado por cuartuplas o cuadruplas, no sé cómo se dice, de 4 puntos, yo puedo representar el movimiento de todas las cosas. Entonces ese es el espacio-tiempo, ¿cierto? Ese conjunto de puntos. Ahora, es un poco complicado para nosotros imaginar un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Entonces, para tener una idea, vamos a disminuir una dimensión y vamos a disminuir una dimensión espacial. Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos solamente una dimensión temporal y 2 dimensiones espaciales. Entonces, ¿cómo se vería el espacio-tiempo si nosotros tuviéramos 2 dimensiones espaciales? Sería una cosa así. A cada cierto tiempo yo tendría una superficie, esa superficie tendría las 2 dimensiones. Y en el caso de que nosotros viviésemos un espacio-tiempo de 3 dimensiones, siendo que una es el tiempo, nosotros teníamos una superficie bidimensional que sería la parte espacial de ese espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que pueden suponer es de que esa parte bidimensional sería como una sábana y cuando hay un cuerpo masivo o una bola, por ejemplo, una bola masiva, colocan en la sábana se deforma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se interpreta la gravedad en el sentido einsteiniano? Uno tiene su sábana, su espacio-tiempo, uno coloca, por ejemplo, el Sol, que te deforma ese espacio-tiempo, esa sábana, y la Tierra, por ejemplo, ella va a moverse alrededor del Sol en la trayectoria que se mueve, no porque haya una fuerza, sino porque hay una deformación alrededor del Sol. Y obviamente la Tierra o la bolita roja en este caso va a seguir el movimiento de esa deformación. ¿Cierto? Entonces esa es la forma de interpretar en la gravedad en la física einsteiniana. Y justamente las ondas gravitacionales van a ser la perturbación de ese espacio-tiempo. En el ejemplo simplificado que les di sería la perturbación de la sábana. ¿Cierto? Entonces, entonces las ondas gravitacionales son perturbaciones o fluctuaciones de ese espacio-tiempo, de esa sábana. En nuestro caso, claro, y eso es de 3 dimensiones, en el caso real. Entonces lo que vibra, lo que se perturba es ese espacio-tiempo. Bueno, son unas ecuaciones de cómo se cuantifica eso, ¿cierto? Quería pasar un video para entender más o menos cómo se ven en 3 dimensiones. A ver.
Vamos a ver. En 3 dimensiones espaciales. ¿Ok? Entonces, más o menos. A ver. Ok. Entonces, esas dos cosas negras, después vamos a ver qué son, comienzan a girar una alrededor de la otra y me generan ondas gravitacionales. ¿Okay? Esas ondas gravitacionales se expanden alrededor del universo y eventualmente llegan a la Tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace una perturbación? Vibra y pasa la vibración a la Tierra. Claro que en este caso el efecto ha sido amplificado millones y millones de veces. Pero básicamente eso es lo que pasa. Y eso fue detectado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se detectan las ondas gravitacionales? Tenemos que ver los efectos que esas ondas hacen sobre algunos objetos materiales. Okay. Entonces la onda gravitacional va a tener también amplitud, va a tener frecuencia y todas las características de las ondas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el efecto de la onda gravitacional? Imaginen que haya una onda gravitacional que está llegando perpendicular a la pared. Imaginen que yo hice con unos granitos de arena hice un círculo. Al momento en que pasa la onda gravitacional, lo que va a pasar con ese círculo que yo generé o que yo puse ahí, va a ser esa deformación. Entonces, si logramos detectar esa deformación, vamos a estar detectando la onda gravitacional, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que se procura. Existen dos tipos de detectores de ondas gravitacionales. Una es con unos sólidos que no han sido muy eficientes hasta ahora, y el que ha sido más eficiente es aquel que usa lo que se llama interferómetro. Entonces vamos a ver cómo un interferómetro funciona y cómo un interferómetro puede ser utilizado para detectar las ondas gravitacionales. Recuerden que la onda gravitacional me está variando el espacio-tiempo, o me está variando la longitud o el radio, si se quiere, en ese caso. Ok, entonces, ¿cómo funciona un interferómetro? Imaginen que este de aquí, estos dos puntitos, son una fuente de rayo de láser. Entonces yo envío mi rayo láser, tengo un espejo aquí, llega mi rayo láser a ese espejo, hay una parte que se refleja y otra que se transmite, ¿cierto? Los dos, el rayo reflejado y transmitido, llegan a otros espejos y obviamente se van a reflejar, se reflejan y llegan de nuevo al espejo, ¿cierto? Ahora vamos a ver dos casos diferentes. En el primer caso, sí, no hay ninguna onda gravitacional pasando ortogonalmente a la pared. En ese caso, la distancia que las dos, claro que las dos están equidistantes a este punto, ¿okay? Entonces, la distancia que los dos rayos recorren va a ser la misma. Por tanto, cuando lleguen al espejo, los dos van a llegar por la misma fase. Y los dos van a tener interferencia constructiva, o sea, no va a haber ningún tipo de patrón o figura de interferencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si una onda gravitacional pasa ortogonalmente a la pizarra? Entonces, se va a deformar, las dos distancias van a variar de formas diferentes. Por tanto, en algún instante de tiempo, los dos rayos, el transmitido y el reflejado, van a recorrer distancias diferentes y no van a llegar en la misma fase a este punto, y los dos van a formar lo que se llama un padrón de interferencia, ¿okay? Voy a mostrarles un video que más o menos muestra eso, a ver si puedo. Más o menos por ahí.
Entonces, ese es mi interferómetro, okay. Mi fuente de rayos láser. Y el espejo, una parte se transmite, otra se refleja. Los dos rayos llegan a otros espejos, regresan. Como no ha pasado nada, los dos van a llegar en fase. O desfasado. Entonces no va a haber ninguna figura de interferencia. Ahora, si ortogonalmente al plano donde está ese interferómetro pasa una onda gravitacional, las distancias se van a variar, ¿cierto? Entonces los rayos transmitidos y reflejados van a recorrer distancias diferentes. Y ahí van a llegar a veces desfasados, a veces en fase, y van a generar las figuras de interferencia. ¿No? Las figuras de interferencia son máximos y mínimos que se ven. Entonces es así que uno detecta que las ondas gravitacionales pasaron por esos interferómetros. ¿Okay? Entonces eso fue lo que fue detectado por este observatorio. Este observatorio, la LIGO o LIGO, es un interferómetro donde cada brazo mide 4 kilómetros. Entonces, cada uno de los brazos del interferómetro mide 4 kilómetros. Al principio eran son dos observatorios en los puntos más distantes de Estados Unidos, uno en el norte y uno en el sur. Entonces, ellos detectaron una onda gravitacional que atravesó la Tierra y ellos midieron esa figura de interferencia, y a partir de ahí ellos infirieron qué tipo de onda gravitacional, cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia y todas las características de las ondas gravitacionales. Eso fue lo que fue detectado en septiembre de 2015 y fue anunciado en febrero de 2016. Ahora, estas son las señales que fueron detectadas. La primera en el primer observatorio y la segunda en el observatorio del sur, ¿no? En la parte de arriba está la medida experimental, lo que fue detectado. Entonces, por aquí se puede ver ruido, por aquí ruido, ¿no? Y llega un momento en que hay una variación, una amplitud. En el eje Y está una cantidad que es asociada a la amplitud de las ondas. Noten que es 10 a la menos 21 metros, o sea, es una cosa muy chiquita. Eso es unos 10 milisegundos después, eso fue confirmado por el otro observatorio. Ok, ellos hicieron la medición, pero la pregunta que se puede hacer, la pregunta natural que aparece es: detecté las ondas gravitacionales, pero ¿qué fue lo que generó esas ondas gravitacionales? Pues haciendo cálculos numéricos y resolviendo algunas ecuaciones, encontraron de que esas ondas gravitacionales habían sido generadas por dos agujeros negros que están girando uno alrededor de otro y que se están juntando para formar uno solo. Entonces, en ceniza, aquí en color plomo, está la curva experimental con errores y todo, y en rojo está la curva teórica, o sea, la que equivale a dos agujeros negros juntándose y transformándose en uno solo. ¿Okay? Entonces fue así que fue confirmada la existencia de esas dos ondas gravitacionales. Estudiando esas soluciones numéricas uno puede inferir varias cosas o varias características de los agujeros negros que generaron esas ondas gravitacionales. Solo para tener una idea, la intensidad de esa deformación que ustedes vieron en el video, la amplitud es 10 a la menos 21 metros. Si ustedes recuerdan, eso es más o menos un millón de veces más chiquito que el tamaño del prótono. Entonces es una amplitud muy pequeña que
para nosotros no interesa, para nosotros no hace diferencia en el día a día. ¿Okay? Esa es la primera comunicación que hicieron sobre la detección, que fue el 12 de febrero del 2016. Ahí dicen que el 14 de septiembre del 2015 ellos hicieron una observación, la frecuencia de 35 a 250 Hz de la onda gravitacional, con una amplitud de alrededor de 10 a la menos 21 metros, ¿cierto? Que la distancia está a más o menos 410 megaparsecs. Eso significa, para que tengan una idea, el radio de la Vía Láctea es más o menos del orden de 10 kiloparsecs. Entonces esa distancia es infinitamente lejos, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por esos agujeros negros. Y lo que es interesante es de que consiguieron inferir cuáles son las masas de los agujeros negros. Uno de ellos tiene 36, alrededor de 36, estos son las barras de Roche, 36 más 5, 36 menos 4 veces la masa del Sol, y el otro tiene 29 veces la masa del Sol. Y el agujero final va a tener 62 veces la masa del Sol. Si ustedes suman estas dos masas, va a ser mayor que esto, en 3 unidades. Lo que pasó con esas 3 unidades es que esa masa o energía se disipó como ondas gravitacionales. ¿Okay? Tuvieron otra segunda medición en junio, creo, del año pasado, sí, en junio del año pasado, y también confirmaron de que se trataba de otros 2 agujeros negros, esta vez de 14 masas solares y el otro de 7.5 masas solares, con esta frecuencia de 35 a 45 Hz y con la amplitud de la variación de la deformación de 10 a la menos 22 metros, ¿cierto? A una distancia de 440 megaparsecs, entonces muy lejos, ¿cierto? Y otra vez en agosto de este año, otra detección de otras ondas gravitacionales generadas por otro sistema binario de agujeros negros con estas características ahora, con esas masas y a una distancia de 880 megaparsecs, entonces es una masa o una distancia muy grande. Y hace 2 semanas hicieron la última detección, ¿no? También de 2 agujeros negros a 540 megaparsecs con esas masas. Por ahí debe estar la información de la frecuencia. Y por causa de eso, estas 3 personas ganaron el premio Nobel la semana pasada. Estas 3 personas ganaron el premio Nobel la semana pasada. ¿Okay? Ahora, aparte de que hay 2 tipos de agujeros, dos agujeros negros girando uno alrededor de la otra, y que esos agujeros negros me generen ondas gravitacionales, hay otras posibles fuentes de ondas gravitacionales también. Entonces, por ejemplo, capturas de estrellas supermasivas por agujeros negros, estrellas de neutros colisionando, o fusión de agujeros negros supermasivos, enanas blancas girando, o ondas gravitacionales que aparecieron, que se generaron en el inicio del universo y que están viajando por todo el universo, ¿cierto? En este caso, la amplitud es muy pequeña, que todavía no fueron detectadas. Entonces, las ondas gravitacionales son vibraciones del espacio-tiempo que deforman el espacio, el tiempo, la materia, y que son detectados y fueron detectados. ¿Okay? Ahora, para terminar, quería hacer una analogía de estas ondas gravitacionales con las ondas electromagnéticas. En 1860, más o menos, Maxwell, a partir de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, él mostró la existencia de ondas electromagnéticas. Entonces él hizo la deducción y dijo: existen ondas electromagnéticas de forma teórica. Cuando digo teórica, significa matemática. Ahora, él dijo: deben existir ondas electromagnéticas. En 1900, Hertz
o 1885 Hertz, él midió y detectó esas ondas electromagnéticas. ¿Okay? Un poquito más tarde, Marconi él consiguió transmitir ondas de radio y comenzaron a usar las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas, para comunicación. Y 132 años después, toda la aplicación que teníamos para las ondas electromagnéticas, ¿no? Ustedes no tendrían celular, WhatsApp, Facebook, si no fuera por Max. Entonces, imaginen, después de 132 años, imaginen todas las aplicaciones que tendría las ondas gravitacionales. Inclusive, después de la primera detección, las otras 3 detecciones fueron mucho más rápidas que la primera, porque ya se conocía todas las características, ya se tenía todas las herramientas para analizar los datos y todas esas cosas. Entonces, el primer campo, la primera área donde las ondas gravitacionales están siendo muy importantes es en la astrofísica o en la cosmología, para observar objetos como los agujeros negros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso era lo que tenía que hablar para hoy día, y si tuviera alguna pregunta, duda, comentario. Yo leí que decía algo sobre redshift, o sea, del efecto Doppler. ¿Tiene algo que ver con...? Sí, el redshift es... Sí, el efecto Doppler... el efecto Doppler básicamente es, así estamos aquí en la Tierra, la variación de la longitud de onda de una onda, ¿no? Ahora, tú puedes variar la longitud de onda de una onda de diferentes formas. Una es con la velocidad, otra es con un campo gravitacional. Si tienes un campo gravitacional fuerte, la longitud de onda de tu onda varía. Y la otra es por causa de la expansión del universo. El universo se demostró que está expandiéndose, que está expandiéndose, y esa expansión lo que hace es una onda de luz, la estira. Entonces, el redshift está asociado a la variación, es la variación de esa longitud de onda, pero por causa de la expansión del universo, en este caso. Entonces, el láser estira... No, las ondas gravitacionales. También, todo. Si tú tienes una estrella y tú quieres medir o observar las características de esa estrella, lo que vas a hacer es observar la luz de esa estrella, ¿no? Pero la luz de esa estrella, como el universo se está expandiendo, la luz que sale, la longitud de onda que sale de va a ser un poco estirada. Eso es el redshift. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Esos agujeros negros que han generado esa señal, ¿se puede confirmar la existencia de esos agujeros negros con otros métodos? Claro, ya se confirmó. Esas son las... o sea, no hay otra forma de explicar por qué esas ondas gravitacionales aparecieron. La única forma es de que existieran esos dos agujeros negros y que tenían esas características. Es una confirmación. Así como el agujero negro de nuestra galaxia, que se ha comprobado mediante la forma en cómo desvía la trayectoria de estas estrellas. Claro. O sea, Tú ves el efecto. lo mismo en ese caso. En ese caso, el problema es de que está muy lejos para analizar luz y esas cosas. Y una forma más fácil. Que sabemos que esa es la única forma, la única explicación posible. Sí, bueno, con toda la teoría y toda la física que sabemos, es la única explicación posible. Con todo lo que sabemos. Pero Una pregunta. En ese detector, estos sismos, sí. Lo que pasa es que no son cosas que están colocadas en el piso. Son cosas que tienen sistemas de resortes y de amortiguamiento que disminuyen bastante las cosas sísmicas. Si se acuerdan, Estados Unidos están pasando fallas y todo eso por Estados Unidos. Aparte de eso, los materiales que usan también son nuevos materiales y son cosas que disminuyen esos efectos. Sí, de hecho se lleva en cuenta todo eso. Hay todo un estudio de lo que llaman el ruido. Claro. O sea, pasa que, tipo, apagas la máquina y estudias todo lo que vibra. Y
tiene que llevarse en cuenta eso a la hora de hacer ese cálculo para retirarlo de sus datos. Entonces más o menos uno ya conoce el background, se llama background, para después poder tener las señales tan diminutas y tan limpias que ellos tienen. Profesor, una pregunta. En los datos que ha mostrado, ¿cómo es que asocia esas ondas gravitacionales que se han obtenido a un agujero negro? Porque se ha dicho que hay otras fuentes de ondas, pero ¿no? sí, cada fuente tiene una frecuencia diferente, tiene características diferentes. Por la frecuencia. Frecuencias, masas asociadas a las fuentes de agujeros negros. Entonces, uno por eso. Digamos, una fuente te da un tipo de onda gravitacional con ciertas características que solamente ella te puede dar. Entonces, es eso. William, la pregunta que siempre me da curiosidad es, ¿cómo sacan direccionalidad? No, sí, O sea, todavía no, he buscado y todavía no sacan direccionalidad. No, pero ¿cómo sabe? Por ejemplo, cada uno de esos agujeros negros está en una cierta posición. No, todavía sí, está en esta posición, pero todavía no se puede, No se se puede sabe decir en qué está en esas coordenadas. Solamente que está a una distancia tal, pero no está, no Ya, digamos, está a una distancia tanto, pero digamos, el otro conjunto, un par de agujeros negros está por acá. Entonces, yo estoy detectando dos agujeros negros, o dos conjuntos, dos sistemas. De alguna forma hay una cierta, digamos, direccionalidad para decir han sido A y B y no han sido C y D. No, lo que pasa es que si tú tienes yo mostré aquí el efecto de una onda gravitacional que está viniendo así perpendicularmente. Ya. Pero si él viniera haciendo un ángulo con la pared, por ejemplo, Bueno, un factor, una perturbación. claro, un claro, factor, entonces, una proporción. pero para saber eso tú necesitas tener otro observador, Claro. otro laboratorio, ¿no? Entonces con los dos que tenían todavía no pueden hacer eso. Por eso apareció el Virgo, ¿no? que en Ya, la- ese Virgo entra en escena. claro, que es un observatorio en Italia. Ajá. Son tres, pero ahora en la India se está construyendo otro y en Australia se está construyendo otro para tener varios detectores y hacer el cruzamiento, y con eso sí Claro, para saber en hacer qué dirección está la fuente de ondas gravitacionales. ¿Otra pregunta? He visto una final sobre las ondas electromagnéticas. Sí, ha tenido una implicancia, ¿no? Ahora podemos generar esto. Pero eso es porque nosotros podemos generar una onda electromagnética. El punto es Sí, pero en algún momento de la historia vamos a poder generar ondas gravitacionales. no sé. Pero si, por ejemplo, en 1900 no se hubieran preguntado eso, tal vez no hubieran llegado a donde llegamos ahora. La idea no es generar agujeros negros, solamente tener masas lo suficientemente grandes como para generar ondas gravitacionales. No necesariamente podemos generar las ondas gravitacionales con frecuencias que se generan con esos agujeros astrofísicos enormes. También pueden ser otras con frecuencias menores o diferentes, amplitudes diferentes también. Es solamente una analogía. La tecnología, obviamente, si alguien supiera la tecnología, sería millonario. Entonces el conocimiento de las ondas electromagnéticas más se va hacia lo científico, hacia lo conocerlo, hacia lo saber, porque el uso que le damos. Entonces, la semana pasada me pidieron dar un seminario para hablar sobre eso. Justamente al comienzo de ese seminario dije que ese seminario era para responder una cosa que siempre me pregunto. Cuando alguien me presenta a una persona que yo conozco, yo digo que soy cosmólogo, me gano la vida como cosmólogo, y me dice, ¿y eso para qué sirve? Entonces, en ese seminario que di la semana pasada fue para eso. Y básicamente, para hacer cualquier observación en cosmología, en este caso, vamos a suponer para construir estos experimentos, uno tiene que crear nuevos materiales, porque con ciertas características. Por ejemplo, hay algunas observaciones cosmológicas que generan datos del orden, ya están comenzando a generar datos del orden de Theta, que es después de Tera, ¿no? Transmisión de datos remotos. La cantidad de datos que uno tiene no te alcanzan para llevar camión. ¿Cómo se lleva, por ejemplo, de un satélite hacia la Tierra
camiones y camiones de discos duros. No, entonces tú tienes que encontrar una forma de transmitir una cantidad de datos enorme. La velocidad que más o menos se maneja ahora en los experimentos de tecnología es alrededor de 40 GB por segundo. Las proyecciones son que hasta el 2020 se puedan transmitir 80 GB por segundo, que es una cantidad enorme. Todas esas cosas son productos derivados de querer testar nuevas teorías, nuevos modelos y esas cosas. El gobierno, como decía la semana pasada, el gobierno, la persona o la institución que te da el dinero para testar tus teorías, nadie te da dinero, nadie te da comida gratis, ¿no? Entonces él te da eso porque sabe que en ese camino van a desarrollar nueva tecnología, te van a desarrollar nuevas cosas que de alguna manera van a hacer que el país tenga retribución económica después. Patente, ¿no? Patentes. Pueden emplear después con esto. No, en serio. O sea, un aislante. Un aislante de un cable, un buen aislante. ¿Quién lo usa? Todo el mundo. Y paguemos 10 al menos 3 centavos de dólar, pero es toda la cantidad de gente que lo usa en el planeta. Es muchísimo dinero. El internet es gracias a la física de partículas, ¿no? Claro. Sí, el protocolo de comunicación, el HTTP. Si alguien no se hubiera pensado en explicar las partículas elementales y hacer su matemática, no tenían internet, no tenían Face, no tenían WhatsApp. ¿No? Más o menos es eso. Es como el hecho de que el hombre llegó a la luna, pero al final muchos dicen, es importante todo. Pero todo el avance tecnológico que pues, sirvió para todos los demás. Profesor, esta teoría iría acorde con lo que es la relatividad de Einstein. Sí. ¿Cómo es que esto refuerza esa teoría? Porque al final eso es algo teórico, entonces... No, sí, la relatividad de Einstein ya fue confirmada como teoría desde los años 20 más o menos, pero esta aquí refuerza. Claro, pero o sea, ¿en qué sentido refuerza eso? En la interpretación gravitacional, o la interpretación de que la fuerza gravitacional realmente curva el espacio-tiempo. Por el hecho de que curva la... Claro, en realidad en el hecho sí, porque las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo y es la única forma que sabemos, aparte de la newtoniana que no explica ondas, cómo generar ondas, que es la relatividad general. Aparte de la teoría de Einstein sobre la gravedad y la teoría de Newton, ¿hay otras teorías de...? Hay otras teorías, pero que no han prosperado mucho y no son tan... Tuvieron varios problemas. Entonces, las que son hasta ahorita las más usadas, las de Einstein. Ahora se están buscando otras teorías, modificando, extendiendo un poco la relatividad general, pero todavía suponiendo en la interpretación de que la gravedad está relacionada con el espacio-tiempo. O sea, todavía no hay nada conclusivo. Hay estudios, pero todavía no hay nada conclusivo. Pero yo recuerdo que en algún momento buscando encontrar algo sobre lo que era la gravedad aumentada. Sí, que era una teoría, por ejemplo, que decía que la gravedad a esa escala funcionaba de manera distinta, ¿no? Lo que pasa es que esto viene porque en el 98 se mostró que el universo, lo normal es si tú tienes gravedad, la gravedad es atractiva. Entonces, si el universo se está expandiendo en algún momento, como la gravedad es atractiva atrae, el universo en algún momento debería desacelerar, la expansión debe ser cada vez más lenta, debería parar. Pero en el 98 se mostró de que no, de que el universo en realidad no se está expandiendo desaceleradamente, sino aceleradamente. Es como si algo lo estuviera empujando. Una de las formas de explicar eso es considerar de que las ecuaciones de Einstein no son válidas, las ecuaciones de Einstein no son válidas en esas escalas cosmológicas. Pero en las escalas astrofísicas de agujeros negros son válidas. Estas son astrofísicas. Cosmológicas es de todo el universo. Agujeros negros, supraaglomerado, todo eso es astrofísico.
Disculpe, con relación a, por ejemplo, hay personas que descartan la existencia de las ondas gravitacionales, dada la analogía que si nosotros tenemos el espectro electromagnético, lo asociamos a un fotón. Entonces, la no comprobación de que exista una partícula relacionada a las ondas gravitacionales es, bueno, fácil hacer descartar. Sí, lo que pasa es lo siguiente, a ver, sabemos que tenemos 4 tipos de fuerzas o interacciones: la gravitacional fuerte, la gravitacional débil, la electromagnética y la gravitacional. La interacción nuclear fuerte, nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Por ejemplo, cada una de ellas está, digamos, en el caso del electromagnetismo, por ejemplo, la atracción entre dos cargas diferentes se puede explicar como que ellas intercambian una partícula fundamental llamada fotón, en el caso del electromagnetismo. Uno puede hacer la analogía en el caso de gravedad y existen teorías que dicen que en realidad la fuerza gravitacional entre dos masas es porque ellas están intercambiando una partícula que se llama gravito. ¿Okay? Hasta ahora no ha habido ningún experimento, ninguna comprobación del gravito. Pero con estas ondas gravitacionales ya se puede llegar a tener algunas cosas de gravito. Por ejemplo, en la tercera detección ya se dio para inferir que la masa del gravito es menos esta masa, menor que esta masa. Entonces, de alguna manera la observación de ondas gravitacionales va a dar alguna información sobre el gravito, las características y esas cosas, para ver si realmente existe o no. En realidad también nuestra teoría para estudiar el gravito es un poco limitada, porque la relatividad general es diferente que las otras tres interacciones. Tú puedes explicar las otras tres usando una estructura matemática común, pero la relatividad todavía no tiene una forma y la estructura matemática no es la misma. Entonces, hacer analogías no es tan fácil y no es tan conclusiva. Entonces, desde ese punto de vista, basarse en la existencia o no del gravito para descartar las ondas gravitacionales no es tan conclusivo también. Pero las ondas gravitacionales existen, no hay dudas, por eso es una doctrina no. ¿Alguna duda, otra más? ¿Pregunta? ¿Comentario? Como tengo entendido, las ondas gravitacionales eran cuerpos muy masivos que están en aceleración. Entonces, por ejemplo, cuando estaban los agujeros negros acercándose había una aceleración, pero digamos, algo que esté simplemente arrojando sobre eso que podría generar sí, pulsares. Pulsares son estrellas que tienen rápidamente y ellos emiten cierto tipo de radiación con cierta frecuencia. Ellos son masivos y ellos también emiten ondas gravitacionales. De hecho, el 84 o el 80, no me acuerdo. Pero en la década de los 80 hubo un premio Nobel también porque detectó indirectamente la existencia de ondas gravitacionales. De alguna forma midieron la masa de un pulsar así que fue por cierto tiempo y vieron que realmente había una diferencia de masa. Y la única forma de explicar era por ondas gravitacionales. Solo que esta vez se detectó la deformación directamente.